Bueno, muy bien, aquí seguimos en PM en minutos. Vamos a estar en Chile porque hay incidentes en este momento en Chile, una revuelta muy importante en la calle, pero vamos a continuar hablando de lo que sucede en Bolivia, Jorge, y cómo impacta esto en el plano local. Bueno, impacta muy fuertemente porque hay un presidente en ejercicio que hoy salió a hablar del tema con un tono un poquito más abajo de lo que lo había hecho en los días anteriores, evitando pronunciarse concretamente por el término de golpe de Estado. Sí. Eso fue producto de una reunión que hubo anoche con el canciller y con su asesor Fulvio Pompeo. Resolvieron especificar, aclarar la postura y de evitar este término que fue tan cuestionado incluso dentro de la propia coalición gobernante. Por otro lado, Alberto Fernández hoy criticó de forma directa al gobierno de Estados Unidos por haber apoyado el movimiento de los militares. Fue muy crítico, muy duro y sorprendió mucho porque justamente venía de una semana o de semanas en la que había buscado una construcción de un vínculo que lo acercara a la administración de Trump, sobre todo contemplando su incidencia en el Fondo Monetario que tiene en la deuda argentina. De fondo de esto hay una evaluación de parte del equipo que rodea a Alberto Fernández de que tiene que jugar más fuertemente sus fichas en un contexto de mucha convulsión regional. ¿Por qué? Bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo central? Yo creo que las circunstancias lo van condicionando a Alberto Fernández, Sí. no es al revés. Él pensaba una diplomacia, te diría, un poco en diagonal, Claro, que fuera dando señales alternativas. De hecho, por ejemplo, había planeado ir a Chile, después de ir a México, como una manera de compensar el perfil progresista de López Obrador con uno más de y quizás centro-derecha. solamente marcar una diferencia en la situación con Venezuela, pero Exactamente. no más que eso. Matices, Claro. tener buen vínculo con Estados Unidos. Bueno, en los últimos días se produjeron dos episodios que de alguna manera lo forzaron a radicalizarse más. Uno fue la liberación de Lula, que él venía demandando, Claro. pero una cosa es que vos te transformes en el abanderado del reclamo y otra cosa es que lo tenga Lula libre diciendo que va a venir para tu Claro. asunción. O sea, te fuerza Cuando a una Bolsonaro postura... había dicho que no, ¿no? Exactamente. También, Y el segundo, obviamente, es el episodio de Bolivia. Todo esto lo encontró Alberto Fernández presidiendo de alguna manera o siendo anfitrión de la reunión del Grupo de Puebla, que él aspiraba a darle una palmada, pero no a transformarse en un protagonista tan relevante. Me da la impresión de que todos estos episodios lo van condicionando y lo van llevando hacia un callejón en donde él está adoptando posturas mucho más definidas, mucho más nítidas de lo que hubiera previsto originalmente, y van también sesgando. Antes de que asuma el gobierno, lo van transformando en una referencia regional con posturas mucho más cercanas probablemente a sectores progresistas que hoy no tienen un gran predicamento dentro de los gobiernos. Digamos concretamente, decíamos recién, Evo Morales se acaba de correr, en Brasil Lula es la oposición, Correa en Ecuador también, digamos, es un prófugo de la justicia, entonces no tiene tantos aliados. Entonces allí me parece que hay una tentación de Alberto Fernández de transformarse en el gran referente progresista de la región. Pero el gran pacificador, esa es la idea. Yo te diría como en un referente del progresismo, razonable y moderado, pero probablemente en un rol mucho más protagónico que el que pueda llegar a tener. De hecho, todo este episodio hoy, él trató de cooperar con México para sacarlo a Evo Morales, se supone que fue uno de los articuladores, pero no queda clara su influencia, por ejemplo, en el caso de Perú y de Ecuador, para que pudieran justamente permitir que pasara el avión. O sea, tiene complicaciones, me parece, se está metiendo en un rol probablemente excesivamente demandante cuando todavía ni siquiera asumió. Claro, y con las complicaciones internas que tiene. Que él también. está eludiendo y postergando, porque en el fondo hoy lo puede hacer porque él no tiene la responsabilidad de administrar el día a día. También esto le permite eludir y dilatar las definiciones internas. Sin duda. Del de país, hecho, ¿no? veníamos de 10 días en los cuales pensaba que él se fue el viernes de la semana anterior a México. Después de México empalmó con lo de Puebla, vino lo de Bolivia. O sea, está mucho más abocado a este tipo de cuestiones. Está muy cerca de concretar o de aceptar el viaje, la invitación que le hizo Macron para ir a Francia, probablemente para fin de noviembre. Sigue en evaluación la posibilidad de ir a Chile, lo que pasa es que está muy complicado, entonces ahí frenó. O sea, daría la impresión de que está mucho más involucrado en este tipo de cuestiones y prefiere correr de la agenda y de sus prioridades públicas, por lo menos, aquellas cuestiones que tienen que ver con el armado de su equipo y con la definición de una hoja de ruta, sobre todo en la materia económica, en donde él hasta ahora ha venido dando señales muy dispersas,
hasta contradictorias en algunos puntos, y en donde él sabe claramente que a partir del 10 de diciembre va a tener que tomar una serie de decisiones que ya van a ser muy concretas sí. y que va a tener costos, ya sea costos económicos o costos políticos. Absolutamente. Ahora, recién mencionabas que las diferencias internas también existen dentro de Cambiemos, más allá de lo que salió a pronunciar en el día de hoy el presidente, y eso se va a conocer en el día de mañana en el Congreso, Paz. Sí, está previsto que mañana haya sesiones especiales, tanto en diputados como en el Senado, para tratar el tema Bolivia. Esto es a las 3:30 en diputados y a las 4 en el Senado. Y ahora, en este momento, precisamente, comandado por Negri, están tratando en diputados, en el oficialismo, qué postura van a tomar, porque la oposición está claro. Digo, Sí. el peronismo y la izquierda tienen una posición muy clara denunciando el golpe. Ahora bien, ¿cómo se va a parar frente a esto el oficialismo? Que no está alineado para nada. Y digo, está Lipovetsky, que ya salió a acompañar este pedido, lo habló directamente con Monzó, y él considera que tiene que ser esto, ¿no? Una declaración en contra del golpe. Y después hay un montón de otros que dicen, no sé hasta dónde queremos llegar. Denuncian el fraude, es el golpe pero, o directamente quieren no utilizar la palabra golpe. Entonces, Jorge. No, que ahí hay una diferencia muy concreta con los radicales, ¿no? Que Claro, los han radicales tenido son una los que tienen una postura más firme en contra de lo que está Sacaron pasando. un comunicado clarísimo, ¿no? Sí. Dejando su postura. Pero el tema es básicamente PRO, ¿no? Digo, ¿hasta dónde está dispuesto Totalmente. a acompañar el núcleo duro del PRO? Hoy habló Difícilmente Pichetto. vaya a haber una postura común en No, estas no, claro. circunstancias. Con lo Hoy cual vamos habló- a ver, y mañana en el Senado también van a hacer una reunión previa para ver si logran coordinar una postura unificada, ¿no? Pichetto habló Sí. hoy en un evento que se hizo en la Casa de Gobierno y dijo que esto no era un golpe de Estado al estilo de los 70. Es decir, que hasta el propio Pichetto se distanció un poco de la posición de Macri. Ya se había distanciado Malcorra, la ex canciller Sí. del propio Macri. Daría la impresión de que allí... Malcorra deja en claro, esto claramente es un golpe de Estado, dijo. Exactamente, Sí. por eso también Macri quedó en una posición incómoda dentro de su propia coalición, bastante aislado, por eso hoy desescala un poco en este discurso Sí. que dio en la Casa de Gobierno, pero no hay un acompañamiento, pensá, si querés pensarlo hasta en términos ideológicos, Pichetto, que siempre era Claro. la derecha, Exacto, dice, tal cual. esto no es un golpe clásico, Sí. ¿no? Entonces ahí aparece un Macri que hay que ver si puede coordinar esto que contaba Está claro Paz que en el la Congreso, oficialismo no tiene nada que ganar con estas sesiones de mañana. No, Porque no, están pero obligados a definirse en una situación en donde tienen muchísimas fracturas internas y van a quedar a la vista, porque no va a haber forma de llegar a un acuerdo. El propio Lipovetsky le pidió a Emilio Monzó, bueno, necesitamos hacer una declaración desde el Congreso, que esto no quede solamente en redes sociales, ¿no? Bueno, claro, por eso es un extremo, los radicales están mucho más cerca Sí. de eso, pero del otro lado tenés todo el resto del universo. Entonces acá se notan esta fractura ideológica Claro. que hay en Juntos por el Cambio. Y cómo, evidentemente ellos hubieran preferido que esto no les pasara, ¿no? Pero están obligados y por eso están tratando en este mismo momento de decir, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo, a un texto común? Lo que pasa es que el primer problema va a ser claro. ¿Dice golpe o no dice golpe? Claro, es tan Bueno, simple además, un como dato eso. adicional, Sí. esto llega en un momento de indefiniciones de los liderazgos en el Congreso, porque están algunos llegando, otros se quieren quedar, por ejemplo, dentro de lo que es el espacio del radicalismo, todavía comanda Negri, pero le viene cuestionando Cornejo con una enorme ambición Sí. por hacerse cargo de ese lugar. Del bloque. En el macrismo está todo muy fracturado por la decisión y el cómo se tomó la decisión de que Ritondo sea el futuro jefe del bloque. Hay muchísimas diferencias, no tanto con el nombre de Ritondo, sino con otra La vez. forma en que, exactamente. se Un lo dato, depungió. el miércoles pasado, Álvaro González, que es el actual titular del bloque del PRO en diputados, había enviado un chat diciendo que él aspiraba a quedarse. Esa misma noche, a través de Carmen Polledo, llegó la indicación de que el futuro presidente del bloque era Ritondo. Es decir, estaban jugando en falso y eso complicó mucho, no en la mayoría, pero hay un sector de los que van a integrar el bloque que están muy preocupados porque dicen, esto sigue siendo lo mismo de siempre, viene la línea Macri, Peña, Claro. además, se toman decisiones unilaterales y eso no es lo que habíamos acordado para esta nueva con etapa. este nuevo rol de Exactamente. oposición. Ahora nos vamos a meter también con el tema de gas y si esto podría llegar a traernos dificultades en el suministro aquí en la Argentina, Gaby, pero tenemos que ir con imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este momento en Chile. Tenemos protestas a las 9 de